Hola, ¿qué tal? Estamos en una edición del Catecismo de la Iglesia Católica. En su programa Esta es nuestra fe. Vamos siguiendo los numerales del Catecismo en una lectura continuada acerca de los temas que nos van presentando, y de esta manera también vamos profundizando sobre ellos y alimentando sobre todo nuestra fe. Esta fe que es un don de Dios, un regalo muy hermoso que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros bautizados, y que tenemos que estarlo alimentando continuamente mediante la meditación de la palabra de Dios y también mediante el estudio del catecismo, mediante la reflexión continua que nos ofrece la doctrina cristiana. Bien, todo lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en este año de la familia, decretado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, haciendo eco del llamado del Papa Francisco, estamos también a las puertas de un próximo sínodo extraordinario de la familia, donde se van a reunir todos los obispos y cardenales y delegados a un sínodo en torno a su santidad, el Papa Francisco. Y de esa manera todos ellos van a poner en común, a discernir estas realidades que afectan a la familia, pero también realidades que la favorecen. Y desde ahí, haciendo un solo magisterio, una sola enseñanza, iluminarán al pueblo de Dios a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, qué es y cuál es la voluntad de Dios para la familia. Entonces sería bueno que nosotros también podamos tener momentos de encuentro en nuestras casas, en nuestros hogares, para que de esta manera, en este año de la familia y siguiendo, de manera continua, acabamos de pasar un año de la fe y también ahora un año de la familia, en la cual el Espíritu Santo va guiando a su iglesia, tratando de discernir los acontecimientos y aquellas solicitudes prioritarias para la acción pastoral y sobre todo para la extensión del reino de Dios. Y en este caso todos contribuimos a la extensión del reino. No solamente el Papa, los obispos, sacerdotes o religiosos, todos estamos llamados a extender el reino de Dios en nuestros corazones. ¿Cuánto bien puede hacer entonces en la familia enseñar la fe, transmitir la fe, que son los temas que vamos estudiando en el transcurso de estos encuentros que tenemos acerca del catecismo de la Iglesia Católica? Y es uno de los temas, nos hablaba acerca de la tradición apostólica. Esto siguiendo en el artículo 2 que nos propone el catecismo acerca de la transmisión de la revelación divina. Nos dice bien que la predicación se dio en 2 etapas, una primera etapa que fue de manera oral y otra que fue de manera escrita. Esto lo platicamos en la semana pasada, pero vamos a tratar de recapitular un poco para profundizar ya y seguir en los temas que se nos avienen. ¿Cuánto bien se hace entonces transmitir de manera oral la fe? Esto lo podemos hacer en nuestras familias. Podemos recordar cómo en antaño los abuelitos y los papás se preocupaban por transmitir la fe cristiana a los hijos. Y ahora hay un poco de descuido, quizás tal vez la prisa, el trabajo, no hay mucho tiempo para estar con los hijos y compartir sobre la fe. Y cuánto bien hace que la fe se alimente en el corazón de los hijos, los niños, los jóvenes. ¿Por qué? Porque la semilla del reino va a dar frutos abundantes de bondad, de alegría, de justicia, de verdad. Sobre todo en una sociedad que se va alejando de los verdaderos valores cristianos, de los verdaderos valores evangélicos. Es necesario sembrar esa semillita de la palabra de Dios en el corazón de tantos niños y de tantos jóvenes. Y en este trabajo, aquí está el valor de la familia. Por eso
ustedes recordarán en las Sagradas Escrituras cómo la familia ejerce una poderosa influencia en la transmisión de la fe y cómo los papás se reunían en sus hogares para poder hablar acerca de lo que había sucedido en el pasado, y de esa manera se transmitían de manera oral la historia de los antepasados, y así ellos se mantenían fiel a esa fe que habían recibido. Por eso no es solamente importante ciertamente que tenemos que venir al templo, asistir a la Eucaristía con los hijos y estar presente en la Eucaristía, pero también no descuidar el valor que se tiene después que hemos escuchado la Eucaristía, el valor importantísimo que se tiene estar en familia y compartir la palabra de Dios. Y sobre todo, al momento de compartir la palabra de Dios, hay costumbres piadosas muy lindas y también que ayudan mucho al alma. Por ejemplo, rezar el Santo Rosario en familia, y de esa manera el núcleo familiar se va uniendo, se va consolidando poco a poco. Es una manera de dialogar sobre la fe. Es una manera en que podemos compartir sobre qué podemos hacer nosotros en la familia para la transmisión de la fe cristiana. Nos dice el Catecismo que además de una primera etapa que fue la forma oral, como se vinieron transmitiendo todas aquellas hazañas históricas que hoy nosotros leemos en las Sagradas Escrituras. Nosotros ahorita venimos haciendo una lectura continuada del libro del profeta Samuel. Si venimos a la Eucaristía nos vamos a dar cuenta de todo eso. Esas lecturas continuadas que contienen una historia, la historia de la salvación en el pueblo de Israel, esa primero fue transmitida de manera oral y después se consignó por escrito, y hoy en nuestras comunidades las podemos compartir como palabra de Dios y edifican la comunidad cristiana. Todo eso ha sido un proceso de años, este proceso de años que también viene alimentado por la fe. Luego vino la siguiente etapa, que fue transcribir, pasar y consignar por escrito lo que en la historia se venía viviendo, en la historia del pueblo de Israel, un pueblo que toma conciencia de la intervención de Dios en su historia. Nosotros también tenemos que tomar conciencia de la intervención de Dios en nuestra historia. Dios se hace presente. Dios es persona. Podemos nosotros entonces discernir cada historia nuestra de manera personal. Es una historia maravillosa de salvación, y cómo Dios interviene continuamente en nuestra historia personal porque Él quiere salvarnos. Decíamos anteriormente que el propósito, el plan de Dios para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, es que el Señor quiere nuestra salvación. Bien, pero ¿cómo se da cómo se deposita fielmente la transmisión, esta transmisión oral y esta transmisión escrita, y cómo se vinieron dando a través de las primeras comunidades cristianas? Lógicamente que esto tuvo que hacerse y conocerse a través de la sucesión apostólica, como nuestro Señor Jesucristo, al fundar la Iglesia y concebir en ella la sucesión apostólica, los obispos sucesores de los apóstoles han custodiado de manera fiel lo que recibieron de Jesucristo, sus mismas palabras, y cómo se consignaron en los evangelios. Y decíamos anteriormente que de los 12, 4 escribieron. De los 4, solamente 2 fueron seguidores, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Los otros 2 fueron discípulos, uno de Pablo y otro de Pedro. Y entonces, sin embargo, consignaron por escrito lo que habían escuchado, 2 lo que habían visto y escuchado, y los otros 2 lo que habían escuchado de viva voz, de aquellas escuelas de San Pablo y la propia escuela de San Pedro.
Qué bonito es entonces que nosotros podamos entender la maravillosa obra de Dios y cómo esta obra de Dios se viene dando en las primeras comunidades cristianas y hoy se continúa en su iglesia, esta iglesia que la ha fundado nuestro Señor. Por eso es que cuando nosotros venimos a la Eucaristía y escuchamos la palabra de Dios, estamos haciendo una comunión con el tiempo, con aquellas primeras comunidades cristianas que también se reunían a compartir el pan, a compartir la palabra de Dios. Bien, esta transmisión viva es llevada a cabo por el Espíritu Santo. Es llamada la tradición en cuanto es distinta de las Sagradas Escrituras. Sabemos muy bien que las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios, pero también se debe consignar como una fuente de la revelación, la transmisión viva de esa palabra y de cómo se dio y cómo se originó a través de la acción del Espíritu Santo. Por eso tenemos que saber que parte o una fuente de la transmisión de la revelación divina ha sido la tradición apostólica y de que ésta, a través de la sucesión de los apóstoles, inmediatamente se sucedieron los padres apostólicos que conocieron las escuelas de los discípulos del Señor, de San Juan, de San Pedro, de San Pablo, y ellos los oyeron a ellos y fueron consignando por escrito este testimonio vivo que estaba en ellos presente por la acción del Espíritu Santo, y de manera fiel fueron transmitiéndose. Ya se sucedieron los padres apostólicos, los padres apologetas, etc. Entonces hoy nosotros conocemos que existen dos grandes fuentes de la revelación, tanto las Sagradas Escrituras como la tradición apostólica. Bien, pero ¿qué relación hay, nos dice el Catecismo, entre la tradición apostólica y las Sagradas Escrituras? La tradición y las Sagradas Escrituras están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Entonces están intrínsecamente compenetradas ambas, porque ambas han sido parte de esta acción del Espíritu acerca de la transmisión de la fe. Primero, consignar a través de manera oral lo que se ha venido oyendo, lo que se ha visto, ser testigos. Esto ha sido muy importante, dar testimonio. Luego, consignar por escrito. Por tanto, ambas tienen y tienden a un mismo fin. Y el Señor nos ha prometido a estar siempre con nosotros hasta el final del mundo, en los tiempos. Nosotros entonces sabemos que el Señor va caminando en nuestra historia, en el hoy de nuestra historia, y Él continúa revelándose. Por eso es que se hace necesario un discernimiento profundo del actuar de Dios en nuestra historia. Entre más nos alejamos de Él, más los valores antivalores van socavando nuestra sociedad. Si nos alejamos del corazón de Dios, si nos vamos alejando de Él, de esos verdaderos valores cristianos y evangélicos, la sociedad va sucumbiendo en antivalores, va dividiéndose continuamente, y las consecuencias de los antivalores del reino son la división, la desunión, y por ende pues todas las consecuencias que trae por encima el pecado. Por eso la misma soledad, las envidias que se suscitan entre comunidades y entre personas, aún entre las mismas sociedades, es fruto de todo esto, del alejamiento del corazón del hombre de Dios. Por eso es que
Bueno, a medida en que nosotros vamos profundizando y vamos acercándonos a Dios y saber que Dios actúa en nuestra historia. Si no, usted siéntase, póngase a pensar en su casa, en su familia, cómo Dios ha actuado en su historia, tanto de manera personal como en su familia. Entonces ahora lo que Dios quiere es que todo vuelva a ser nuevo, pero para eso necesita mucho de la disposición de nuestro corazón. Bien, aquí tenemos entonces y llegamos a un punto en que nos propone el catecismo la necesaria fe, la interpretación del depósito de la fe. El depósito de la fe contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. La Iglesia es la asamblea. Nosotros pertenecemos a una iglesia y nos hemos convocado en esta asamblea para alabar al Señor. Fijémonos bien, todos nosotros como bautizados tenemos esa misma comunión de pensamientos, esa misma comunión de fe, y debemos de estar conscientes de que esta fe ha sido depositada en esta iglesia para custodiarla, todo el contenido que hay en ella. Por eso no puede haber una custodia de manera individual. Si nosotros como bautizados nos hemos reunido en esta iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo y puesta en la sucesión apostólica, el Papa, los obispos, entonces hay una acción muy común del Espíritu Santo. No hay acciones individuales de hombre. El Papa no habla por sí mismo, ni tampoco los obispos de manera individual hacen un solo magisterio. Ellos están en una comunión total en cuanto a la doctrina y en cuanto a la fe que han recibido. Cada uno de ellos no actúa de manera individual, y en esto consiste la propia santidad de la Iglesia. No es, y se diferencia un poco o demasiado mucho, en otras situaciones de iglesias que se dan en fenómenos de iglesia donde una persona libremente puede fundar una iglesia, le pone cualquier nombre y ya dice que es una iglesia y empieza a hacer interpretaciones propias de la palabra de Dios. En cambio, en la Iglesia Católica no hay interpretaciones propias, hay una acción colegiada en que actúa el Espíritu Santo en el Papa, los obispos, sacerdotes, y estos a su vez ejercen un solo magisterio. En cambio, en una iglesia que supuestamente ha sido fundada por una persona porque se salió de otra iglesia, entonces no hay una acción común del Espíritu Santo, sino una acción propia de una persona que hace una interpretación propia de la palabra. No hay una acción común del Espíritu Santo. Entonces nosotros como católicos debemos de discernir lo importante que es y cómo actúa la acción del Espíritu Santo en lo que nosotros conocemos como la Iglesia. Bien, fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Por ejemplo, nosotros venimos a la Eucaristía. Aquí, en una Eucaristía, no pueden haber oraciones espontáneas o, digamos, una lectura antojadiza. Se tomó una lectura antojadiza y se meditó. Vino el sacerdote y la leyó, la cogió de cualquier libro y hubo una meditación. No. O se siguen, digamos, en la liturgia situaciones que son diferentes a otra liturgia. Entonces hay una custodia para que haya una comunión. Por ejemplo, la misma lectura del día que se lee en una parroquia
aquí en Estelí se está leyendo en el Vaticano. Ahí hay una comunión. Entonces hay una custodia total del depósito de la fe. La misma liturgia que celebramos nosotros aquí en Estelí se está celebrando en China, en Japón, en cualquier parte del mundo. Imaginémonos que las liturgias o las Eucaristías fueran totalmente diferentes y al arbitrio de cualquier celebrante. Entonces no hubiese comunión, no hubiese esa unión que nos da y nos proporciona el Espíritu Santo. Entonces tampoco hubiese esa custodia del depósito de la fe que se le ha dado al pueblo santo unido a sus pastores y que persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en comunión, en la fracción del pan, en las oraciones, de modo que se pueda crear en concordia entre pastores y fieles, conservar, practicar y profesar la fe recibida. Bueno, pero ¿qué podemos decir acerca de la fe? El asentimiento por parte del hombre a la revelación es la fe. La primera respuesta humana a la iniciativa divina, en un sentido general, tener fe, más que confiar en algo porque parece convincente, es confiar en alguien, y ese alguien es Cristo vivo. Se acepta algo por la credibilidad que merece quien lo propone. Aquí sucede lo mismo, solo que ese alguien es Dios. Nos dice San Pablo, sé de quién me he fiado. San Pablo se ha fiado y se ha confiado en nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, entonces, nosotros como cristianos, como católicos, estamos convencidos en quién hemos puesto nuestra confianza. Ese asentimiento de fe es nuestra respuesta a lo que el Señor quiere de nosotros. Pero sigamos con lo que nos va diciendo el catecismo y enseguida nos propone otro tema muy interesante, que es el que le vamos dando seguimiento, el magisterio de la Iglesia. Dice que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Bien, estábamos hablando anteriormente de cómo se actúa de manera colegiada, es decir, se reúnen los obispos. Aquí, por ejemplo, en nuestra iglesia particular, la provincia eclesiástica de Nicaragua, los obispos se reúnen de manera periódica, digamos pues una vez cada 2 meses. Entonces ellos, al reunirse, se convocan y ahí está actuando el Espíritu Santo y ellos ejercen un magisterio vivo porque hay una comunión. Nadie dice una palabra aislada. Ciertamente que el obispo en sus diócesis tienen que iluminar las realidades que le pueden afectar, aquellas realidades sociales, culturales, económicas, políticas, porque él está más de cerca de la realidad que se le aproxima en su diócesis, en su región. Sin embargo, cuando se reúnen, hay realidades que puedan afectar a todos. Por ejemplo, ahorita la familia. La familia es un tema universal. Y en esto también el Papa ha tenido que convocar a un sínodo extraordinario para analizar, digamos, las luces y las sombras que puedan afectar la familia, porque es un tema universal y que por ende afecta a la sociedad y en este caso a todos, en todas las iglesias particulares. Por ese motivo, ahí mismo se hace un magisterio, se reúnen los obispos en comunión con el Papa para iluminar esta realidad y hacer una interpretación a la luz del Evangelio de lo que el Señor en su voluntad quiere para nosotros. El magisterio, por supuesto, no está por encima de la palabra de Dios, al contrario, el propio magisterio tiene que ser fiel
a la palabra de Dios. No hay magisterio si no hay fidelidad a la palabra de Dios. Los obispos no pueden decir nada en contrario a la palabra de Dios, sino que está a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente y lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Entonces, cuando hay magisterio de la iglesia, cuando hay una enseñanza sobre un determinado tema, estamos poniendo como por ejemplo el tema de la familia, lógicamente que los obispos, nuestros pastores, tienen que remitirse a los textos de las Sagradas Escrituras. Nosotros, no sé si nos hemos fijado que cuando hay un mensaje, algún comunicado de los obispos, siempre hay un texto de las Sagradas Escrituras que están iluminando esa realidad. Nos remite a la revelación, nos remite al dato revelado, nos remite a un texto de las Sagradas Escrituras. Y es que la palabra de Dios es palabra viva. Es una palabra viva que ejerce su acción sobre nosotros, los hombres, y en nuestra historia. Y aquellos acontecimientos que se sucedieron en la historia hace muchos miles de años, hace mucho tiempo, son esos acontecimientos que hoy nos afectan y que la palabra de Dios también nos continúa iluminando. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Lucas 10:16. Reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Bien, entramos a otro tema acerca de los dogmas de fe. Habíamos dicho que la fe es ese asentimiento que le da como respuesta del hombre hacia Dios, y sabemos de quién nos hemos fiado. Aquí nosotros tenemos que estar convencidos de lo que el Señor nos propone a través de su palabra. Debemos de tener una actitud convincente, un convencimiento dentro, interior, profundo. Por ejemplo, a lo que a nosotros como cristianos católicos nos da seguridad y nos afirma nuestras convicciones de fe, son lo que nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de los dogmas de fe. Nosotros venimos a la Eucaristía, rezamos el credo y nos hemos preguntado tal vez por qué lo rezábamos. Y a veces decimos, hay situaciones en que hay personas que han sido católicos y enseguida se han cambiado de iglesia. Entonces, esta persona no tenía un profundo convencimiento acerca de lo que creía. Muchas personas dicen, es que me cambié de iglesia porque yo miraba muchos antitestimonios de sacerdotes, antitestimonios de religiosos o antitestimonio de laicos. Sin embargo, nosotros debemos de estar convencidos, y ciertamente que eso obstaculiza y daña, escandaliza en la iglesia, pero como cristianos, como católicos, debemos de estar convencidos en quién creemos. Esto es fundamental para nuestra fe. Y tenemos que comprender también, por ejemplo, cuando venimos a la Eucaristía, nos acercamos a nuestros templos y profesamos nuestra fe, sabemos qué estamos diciendo. Cuando profesamos el credo, sabemos en profundidad y con convicción qué es lo que decimos. Cuando decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cuando nosotros decimos esa frase, estamos compenetrados, estamos conscientes de lo que estamos diciendo, o solamente lo hacemos de manera mecánica. Tenemos que hacer un examen de conciencia respecto a lo que nosotros decimos y expresamos.
Eso que nosotros decimos y expresamos son nuestros dogmas de fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Creo en eso que estoy diciendo, creo en eso que estoy expresando. Bien, tal vez en alguna ocasión no nos habían explicado, o tal vez tenemos que recordar el catecismo de nuestra infancia, cuando el catequista nos explicaba el credo. Pero ahora, como adultos, nos dice San Pablo que ya no nos da alimentos suaves, sino que alimentos sólidos. Como adultos tenemos que comer alimentos sólidos para nutrirnos verdaderamente. Y ciertamente, aunque nos habían explicado, no estábamos unidos con eso que nosotros expresábamos, como una expresión de nuestra propia fe, marcando un camino. La perspectiva cambia radicalmente cuando se acoge de una manera diferente, de la incomprensión y la falta de inteligencia a una orientación de fe de la persona. Cambia completamente cuando nosotros tomamos conciencia de él. Por eso es que ciertamente que podamos venir a la Eucaristía, pero también que podamos venir convencidos a qué venimos. Desde el mismo momento en que estamos en el templo e iniciamos la celebración invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sabemos qué está sucediendo espiritualmente en nuestro entorno. Sabemos qué está pasando. Nosotros estamos en comunión con la Santísima Trinidad en ese momento. Bien, nos dice el Catecismo que el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades que están contenidas en la revelación. Por ejemplo, cuando nosotros profesamos nuestra fe, eso que nosotros estamos profesando, eso que nosotros estamos creyendo, eso está contenido en las Sagradas Escrituras. Por eso es nuestra profesión de fe. En esto, por tanto, debemos de estar completamente convencidos. Existe un vínculo entre nuestra vida espiritual y los dogmas. No puede estar nuestra mente separado de lo que nosotros creemos. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De un modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de fe. Bien, así pues, por un lado, los dogmas, como tantas palabras, se ha visto cargado de algunas connotaciones negativas, porque resuena muy confundido, porque nuestra inteligencia no lo logra penetrar todo. Los dogmas de fe en la Iglesia se expresan como consecuencia de la revelación, es decir, como algo contenido en las Sagradas Escrituras y por tanto del amor de Dios que se da a conocer. No es algo que se nos impone como una carga más, no, es parte de lo que el Señor nos ha dado a conocer. No es una carga más, no es un precepto más, no es un cumplimiento más. Cuando nosotros asentimos y creemos, estamos dando nuestra respuesta personal a esa verdad en mayúscula que el Señor nos ha dado. Por tanto, en el Catecismo resaltan estos tres aspectos que parece fundamental subrayar. 1. La autoridad con la cual se proclaman los dogmas proviene de Cristo, confiada a la Iglesia tanto en materia de fe como en moral. En este caso, a la sucesión apostólica, como decíamos anteriormente. En el Papa, los obispos y los sacerdotes que auxilian a los obispos en las iglesias particulares. Son verdades de fe que provienen directamente de la revelación o tienen con ella un vínculo necesario. Iluminan y dan seguridad a la vida cristiana, sustentándola fuera de sí misma en el Señor. Por ejemplo, la existencia
que Dios es Trinidad, por simple razón jamás lo alcanzaríamos estas verdades que acogidas en la fe se muestran razonables y dan sustento en la fe. La Santísima Trinidad. Entonces nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero dar una explicación, digamos, sistemática, pedagógica, acerca de que Dios es trino, imaginémonos cómo nuestra razón, nuestra inteligencia se daría en ese complejo, entrar en ese misterio, pero sin embargo nuestra fe da ese asentimiento. Y por último, que la comprensión de los dogmas debe de hacerse en el conjunto de la fe y de forma sistemática, de tal manera que existen un orden y una jerarquía en los mismos y están conectados de forma diversa en el fundamento de la fe cristiana. Nos nace pues, ¿qué decir de todo esto? Nos nace un sentimiento de gratitud a lo que el Señor nos ha dado. El Señor quiere, nuestra inteligencia es tan limitada que no puede profundizar en los misterios profundos, en el misterio profundo de Dios. Sin embargo, Dios nos ama y nosotros estamos ahí, y a través del bautismo, de la filiación divina, podemos penetrar en esos misterios, aunque sea de manera limitada, pero saborear las riquezas de la vida interior. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras desobediencias, a pesar de nuestro alejamiento de Dios muchas veces, podemos nosotros llegar a saborear las riquezas de la vida interior. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Así pues, invitarles a que lean las Sagradas Escrituras, que estemos convencidos de lo que nosotros creemos cuando venimos a nuestros templos, cuando asistimos a la Eucaristía, tratar de decir despacio las oraciones que vamos respondiendo, pero sobre todo estar consciente de lo que nosotros vamos diciendo. Toda la celebración, liturgia, también hacer liturgia en nuestra vida, y veremos entonces cómo el Señor va penetrando en nosotros y nosotros en su voluntad. Bien, hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que estamos en el año de la familia, un momento para estar juntos y profundizar acerca de la fe cristiana. Hasta pronto, si Dios así lo permite.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.